Cuando era día de ropa de calle en el colegio, yo era la más feliz. Yo era como, ay, vamos a usar jeans y esta camisa. O sea, como era algo importante para mí. O sea, no era como, ah, sí, mañana es ropa de calle. No, para mí era como, Era como, lo tenías haciendo el calendario 2 meses antes. Tal día me voy a poner tal ropa. sí, de hecho debo confesar que muchas veces yo cuando sabía que la semana siguiente era ropa de calle, yo me iba a comprar una blusita o algo. O sea, yo me peino después de bañarme y ya mi cabello está así siempre. O sea, no necesito, yo no me tengo que... Sí, a ver. Mira, bueno, con esta hermosa introducción, súper relacionada con el tema que vamos a hablar hoy. Ya va que te la relaciono, espérate, ya va, espérate. Esto habla de las diferentes personalidades y según lo que vamos a hablar hoy, cada persona tiene un dosha, ya nos lo van a explicar, que va con nuestra personalidad y según nuestro dosha tenemos que tener un tipo de alimentación, un tipo de cuidado y tal para que esos doshas no se desborden y mantengamos el equilibrio de las relaciones, ¿viste? Excelente. Con esta introducción vamos a darle pase a pues, nuestra invitada de hoy, pues nos va a hablar, estoy hablando, nos va a hablar sobre la Ayurveda, conocido de la India. Es la medicina india. De la India. Y bueno, pues que le vamos a dar el pase a Connie Marie y la Ayurveda. Y bueno, se nos olvidó decir bienvenidos a Total Cuento, pero bienvenidos. Aquí está mi amiga la Torque y yo la Peque. Y vamos a empezar con la entrevista. Ya la acepté, vamos a esperar que aparezca aquí. Hello. Hola. Hola, no te veo. Ahora sí. Sí. Bienvenida. Bienvenida, te tengo un cuento. Muchas gracias. A ver si me veis así bien. Sí. ¿Me ves bien? Sí, te vemos bien. Perfecto, Connie. Bueno, estábamos comentándoles a nuestra audiencia que hoy nos vienes a hablar sobre la medicina de la Ayurveda. Y bueno, los beneficios que nos va a traer o cómo funciona esa medicina en la parte pues femenina, de repente en la búsqueda de bebés, no sé, tú nos vas contando. Primero, lo primero es saber qué es la Ayurveda. Ayurveda, sí. Muy bien. Pues la Ayurveda, para mí la Ayurveda es una herramienta de autoconocimiento. La medicina Ayurveda viene de la India. Ayur significa vida y Veda significa conocimiento. Entonces es una medicina tradicional, una medicina ancestral que nos da claves para mantener la vida. Son conocimientos para mantener la vida. El objetivo de la medicina Ayurveda es una medicina en la que nosotros nos mantengamos con salud, aprendamos hábitos de vida saludable, aprendamos qué tipo de alimentación va acorde a nosotros y lo juntemos con tratamientos de masajes ayurvédicos, yoga, meditación, control mental, etcétera, para que nosotras mismas seamos capaces de mantenernos en un estado saludable, es decir, no tener que llegar hasta que se presente la enfermedad, que sea como un tratamiento agudo, socorro y algo urgente, sino al revés, conseguir mantenernos saludables para poder disfrutar de cada etapa como mujer. Y básicamente la Ayurveda sobre todo defiende el tema de la medicina holística, es decir, nosotros no somos solamente cuerpos, somos cuerpo, mente, emoción, y entonces la Ayurveda nos da como unas claves muy prácticas para realmente integrar todo eso dentro de nosotros. Yo de formación soy farmacéutica y para mí lo que me hizo un poco pues ampliar este conocimiento a nivel holístico fue esto, ¿no? El decir, tenemos un conocimiento científico muy importante y muy avanzado que sobre todo nos ayuda a encontrarnos mejor y sobre todo pues a tratar todo el tema de enfermedades, pero si nuestra mente o nuestro corazón no están contentos,
por mucho tratamiento, mucha cosa que hagamos, no nos va a funcionar. Entonces, por eso es por lo que me especialicé más en Ayurveda, para tratar más esta parte. Okay. Interesante, porque aparte suena como súper ideal y hasta romántico, ¿no? Cómo se conceptualiza lo que es pues la alimentación, pero a la vez es cuerpo, mente. Todo esto pues suena súper bonito y encantador. Y pues al estar mezclado porque vienes ya de una formación científica, ¿no? Y que aún así pues estás especializándote en algo holístico, pues es bastante que decir sobre la Ayurveda, porque quiere decir entonces que sí tiene resultados positivos. Exacto. Sí, a mí sobre todo, antes de formarme como terapeuta Ayurveda, primero pues lo experimenté como paciente, ¿no? Porque al final pues todas que venimos del mundo científico siempre tenemos un poco esa cosa de prueba, error, y de realmente pues entender si hay un fundamento detrás de esto, ¿no? Entonces, pues como paciente es verdad que para mí lo que más me ha aportado, y es lo que siempre intento transmitir en mis consultas, es esa parte de hacernos responsables, ¿no? La sociedad hoy en día nos trata un poco como víctimas, ¿no? Pues yo estoy infeliz por culpa de mi marido, o por culpa de mi hijo, o por culpa de los políticos, o por culpa del mundo, pero realmente esto solamente genera frustración, genera enfado, genera tristeza, genera impotencia. Un montón. Claro, y desde aquí no podemos realmente actuar, ¿no? Entonces el Ayurveda lo que hace es hacerte responsable e ir hacia ti y decir, vale, ¿qué es lo que yo puedo hacer por mí? Entonces, para yo ver qué es lo que puedo hacer, primero me tengo que entender cómo soy yo, ¿no? Muchas veces nos confundimos con estereotipos, ¿no? Con cómo deberíamos de ser, especialmente las mujeres, pues hemos sido como muy dañadas en este sentido de una mujer debería de, y realmente la Ayurveda nos hace como ir hacia adentro y decir, ¿quién soy yo? Sí, algo más genérico, no tiene que ser mujer o hombre. ¿Quién soy yo? Mi autenticidad es lo importante y es lo que yo tengo que resaltar y trabajar sobre ello. Tengo entendido, según lo que leí, que existen como 3 tipos de personalidades, que son los doshas, ¿no? ¿Nos puedes contar un poco rápido sobre los 3 para que la gente conozca y sepa cómo identificarse con cada uno? Exacto. Sí, el Ayurveda básicamente lo que hace es, ¿cómo explico yo lo que nos pasa a nosotros a nivel fisiológico, a nivel mental, a nivel emocional, desde una teoría que pueda ser entendida por todo el mundo? Tenemos que tener en cuenta que la medicina Ayurveda viene de la India. En la India, la forma en la que explican, o los profesores hindúes, de la forma en la que ellos narran sus experiencias y narran los conocimientos, es a través de cuentos. Entonces, la medicina Ayurveda utiliza como esta simbiosis, como si fuera un cuento, como si fuera casi como una metáfora, para explicar estos conceptos. Entonces, esta metáfora que usa, la teoría de los doshas, viene de la mano que nosotros somos parte de la naturaleza y como tal estamos hechos de los 5 elementos, que es espacio, aire, fuego, agua y tierra. Estos 5 elementos se combinan de tal forma que generan nuestro cuerpo, ¿no? Pues por ejemplo, el agua, nosotros somos 80% agua. La tierra se ve en todo lo que es sólido, pues por ejemplo las uñas, el cabello, los dientes, los huesos. El fuego se ve en todo lo que es el tema digestivo, las enzimas. Al final nosotros digerimos por choques de alimentos, por choques enzimáticos. Entonces es lo que genera calor. El espacio es todas las cavidades espaciosas que hay en nuestro cuerpo, pues por ejemplo la boca, el conducto auditivo, etc. Y el aire es todo lo que genera movimientos en el cuerpo, y yendo al movimiento más sutil, el movimiento más sutil es el sistema nervioso, ¿no? Nosotros somos capaces de, en constante vibración, estar asimilando lo que entendemos, ser capaces de hablar, etc. Entonces, estos 5 elementos se juntan con un principio energético, ya que nosotros no somos solamente materia, somos materia más energía. Entonces, cuando estos 5 elementos se juntan con la energía, da lugar a unos principios que son los principios
de acuerdo a los doshas, ¿vale? Son los principios que regulan la vida. La vida se regula porque somos capaces de movernos, ¿vale? De crear células, somos capaces de unirnos, de transformarnos, de generar que esas células sean tejidos y somos capaces de existir por cohesionarnos, que sería cómo estos tejidos se agrupan entre sí para crear un cuerpo. Entonces, dosha significa corrompido, significa que cuando estos principios de movimiento, transformación y cohesión se corrompen, aparece el desequilibrio o la enfermedad. Okay. Entonces, en base a esto, lo que hace es establecer que hay distintos tipos de personas dependiendo de qué principios gobiernan en esas personas. Con el tema de la Constitución siempre hay que ser muy cautelosos, ya que yo siempre digo que nuestra Constitución viene como de dos partes, ¿vale? Que hay que entender. Una parte es la Constitución genética, que es la Constitución que nosotros heredamos de nuestro padre y nuestra madre, con lo cual, si yo tengo un padre o una madre que gobiernan en el principio de la transformación, que sería, por ejemplo, el dosha pitta, que son personas generalmente que les encanta liderar, son personas muy visuales, son personas que tienen una personalidad muy atractiva, que son muy inspiradoras, que tendrían como un rol más tipo manager, muy ejecutivas, ¿vale? Pues esas personas, a lo mejor, si yo tengo un padre o una madre muy pitta, generalmente en mi constitución de base genética, pues heredaré sobre todo esa parte. Lo que pasa es que el resultado de lo que yo soy es la parte genética y la parte, digamos, como más de desequilibrio o de adaptación al medio, es decir, yo puede ser que tenga un padre o una madre súper pita, ¿no? Pues eso que te he dicho, que son personas súper líderes, son personas que como muy embaucadoras, como muy, pues eso, con una mirada muy penetrante, etcétera. Y a lo mejor, pues por lo que sea, en la circunstancia en la que estoy, a lo mejor, pues en vez de estar dedicándome a un trabajo de emprendeduría, porque generalmente las personas pitas son líderes, entonces suelen tener esta iniciativa de emprender, de desarrollar, etcétera, pues a lo mejor estoy haciendo un trabajo, me lo invento, de un personal administrativo y de servicios, ¿no? Pues una persona que es más de sostén. Esto no va acorde a la naturaleza de Pitta, que sería la constitución genética, con lo cual me puede generar un desequilibrio, como puede ser una frustración, una impotencia, algo así, que se materializa, por ejemplo, en el dosha kapha, que el dosha kapha sería todo lo que es acumulación. Quistes, pólipos, miomas, todo lo que es acumulación. Entonces, a lo mejor yo tendré mi constitución predominariamente en Pitta, porque es lo que he heredado, pero a lo mejor tengo parte kapha porque es lo que he generado por el ambiente en el que me muevo. Entonces, el resultado de la constitución es esta. De hecho, muchas veces en los sitios así pues, de Ayurveda se ofrecen unos cuestionarios en los que te preguntan sobre cómo piensas, cómo digieres, cómo gestionas tus emociones, etc. Entonces te da un resultado, que normalmente los resultados son constituciones duales, Pitta Kapha, Vata Pitta, Pitta Vata, lo que sea. Entonces ahí un poco, digamos que ese resultado sería integrar la parte de constitución con la parte de desequilibrio. En consulta por eso se ve mucho más detallado porque, claro, ahí consigues desmigajar qué parte he heredado, qué parte es natural en mí y no puedo cambiar y tengo que potenciar y qué parte necesito modificar o necesito transformar para que me genere un equilibrio. Entonces, a nivel de constituciones, los doshas son 3, que es Pitta, que es un poco el ejemplo de las personas que he explicado antes, Kapha, que sería un poco el ejemplo pues, de personas a lo mejor que están como más hacia adentro, personas que van más lentas. Okay. Exacto, que a lo mejor pueden generar pues, igual como más tendencia a depresión o más tendencia a tristeza, que les gusta hacer roles más de sostén, etc. Y luego un tercer dosha o una tercera personalidad que sería Vata, que Vata, como está asociado a aire y a movimiento, generalmente las personas Vata son súper creativas, súper intuitivas, son personas que les encanta hacer 1000 cosas a la vez, que piensan súper rápido, actúan súper rápido, hacen una cosa a otra. Generalmente personas también pues delgaditas, con tendencia a estar delgaditas, porque claro, de tanto que corren y tan así, pues
pues son más delgaditas y pues eso, pues normalmente pues a lo mejor en vez de comer comida así de sentarse, pues igual son más de tomar snacks y entonces pues bueno, son personas así como que hablan muy rápido también. Entonces serían como estas 3 personalidades, pero a nivel de constitución, como suele ser dual, pues nos solemos encontrar 7 tipos en general, que sería a lo mejor un Vata puro, que es gente que es súper artista normalmente, un Pitta puro, que es gente que tiene mucho carácter, mucho fuego, mucho poder de decisión, gente puro Kapha, que al revés son gente, pues yo los llamo como muy mamá gallina, ¿no? Que son muy de cuidar mi gremio, de hacer de sostén, de hacer como de unión de todos. Y luego también pues lo que sean las dualidades, Vata Pitta, Pitta Vata, Pitta Kapha, etc. Todas las combinaciones, sí. Eso es. Es decir, que cualquier persona que quiera hacerse un análisis de Ayurveda o comenzar con la Ayurveda, es necesario que se haga este análisis para poder definir cuál va a ser su dosha, ¿no? Exacto. Tenemos que analizar eso, el dosha predominante para saber qué queremos potenciar y el dosha que está en desequilibrio para saber qué queremos aliviar. Ok, y a esto entonces se le va a dar un tratamiento de alimentación, que tengo una duda, siempre, porque en India pues se ve mucho que son vegetarianos. En este caso en la Ayurveda predomina la alimentación vegetariana o... La respuesta es que no. De hecho, yo, por ejemplo, cuando empecé a mirar, ¿no?, qué medicina holística, pues quiero profundizar, elegí Ayurveda por este motivo. Okay. Porque no te obliga a llevar una alimentación vegetariana. Tradicionalmente es verdad que la dieta Ayurveda es vegetariana porque tenemos en cuenta que la medicina Ayurveda viene de la India y por tradición hindú la comida hindú suele ser vegetariana, entonces al final aquí es donde se mezcla la parte de cultura hindú con la parte de medicina. Pero nosotros cuando estudiamos la nutrición, nosotros estudiamos las propiedades de todos los alimentos, la carne, el pescado, los huevos, pero sí que es verdad que normalmente cuando nosotros en una dieta aconsejamos comer carne, pescado o huevos, generalmente se hace con un fin medicinal, es decir, pues necesito crear tejido con proteínas animales para este contexto. Okay. Entonces, en eso es verdad que normalmente en la dieta Ayurveda no se come tanta carne o tanto pescado como en la sociedad a lo mejor más occidental, sí, que de normal la gente suele comer casi cada día proteína animal. Según la Ayurveda, la proteína animal es medicina, entonces solamente tomas la medicina cuando la necesitas. Claro. No es de base que tengas que comer cada día. Pero sí que lo incluye, ¿eh? No tiene por qué ser vegetariana. Ah, qué bueno saberlo, bueno, porque sé que, bueno, de una u otra forma, pues, las carnes no son buenas para nivel anímico. Nunca te van a generar, pues, esa sensación de cuando comes vegetales y tienes como mejor... Claro, en Ayurveda, eso es, nosotros lo personalizamos a la persona, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, a nivel de doshas, ¿no? Si tengo una persona que es muy vata, que es lo que he dicho, ¿no?, que son gente así más delgadita o lo que sea, pues a lo mejor un poquito de carne o de pescado o de huevos lo necesita para poder generar tejido. Lo que pasa que también, como la medicina Ayurveda trata cuerpo, mente y emoción, es verdad lo que tú dices, a nivel mental y emocional, si yo quiero hacer un camino espiritual, la carne y el pescado van a interferir en mi camino espiritual. Entonces, normalmente, pues cuando se hacen retiros o cuando se hace a lo mejor algún ayuno más espiritual o personas que se están haciendo una formación de yoga o alguna formación más conectada a nivel espiritual, es verdad que la carne y el pescado pueden interferir en esa capacidad de meditación y de conexión. Pero por eso es por lo que siempre se personaliza la dieta en función de la persona y en función de las necesidades nutricionales de esa persona en ese momento, porque a lo mejor para una misma persona, si se está preparando para concebir, quizás le aconsejo algo más vegetariano, sí, pero quizás a lo mejor si esa persona ya ha concebido y está embarazada y tiene unas necesidades nutricionales, quizás sí que le incluyo la carne, el pescado y los huevos. Entonces, depende no solo de la persona, sino también del estado en el que esté.
Vale. ¿Y qué consecuencias, si estamos en desequilibrio, si tenemos el dosha en desequilibrio, qué consecuencias tiene en nosotros a nivel anímico y a nivel de salud? O sea, pues los desequilibrios pueden ser un montón, porque claro, depende de dónde viene este desequilibrio, ¿vale? Yo, por ejemplo, pues te lo pongo con un ejemplo, ¿vale? Pues imaginamos que tenemos una persona que tiene un desequilibrio predominante en Vata, ¿vale? Vata hemos dicho que predomina sobre todo en espacio y en aire, con lo cual cuando se desequilibran en estos dos elementos. Vata representa el principio de la creación y el movimiento, con lo cual todo lo que esté relacionado con espacio o aire o relacionado con movimiento estará desequilibrado. A nivel práctico, ¿qué será? Por ejemplo, aire y espacio, sobre todo hemos dicho que es tema auditivo, todas las cavidades internas del cuerpo, pues por ejemplo estómago, intestino, etcétera. Y el aire, sobre todo, es todo lo que son movimientos sensitivos de vibraciones, como puede ser el sistema nervioso. Entonces, en desequilibrio, ¿cómo se verá? A nivel físico, pues un tema de malas digestiones. Personas que digieren mal, que por ejemplo se llenan de aire. Personas que a lo mejor se secan por dentro, pues un estreñimiento, o personas con sequedad vaginal. Personas también que todo lo que es, por ejemplo, el cabello, las uñas, están débiles, porque como no hay tierra, pues a lo mejor tiene uñas quebradizas, se le cae el pelo lo tiene seco, etc. A nivel mental, esa persona normalmente tenderá a ser con muchos altibajos emocionales, ¿no? Porque es como que el movimiento, en vez de ser un movimiento, una vibración constante, de repente estoy hiperactiva con muchísimas cosas, de repente me colapso. De repente mucho, de repente poco. Entonces, normalmente pues tendrá tendencia a ser eso, ¿no? Un poco altibajos emocionales, inestabilidad, falta de toma de decisiones, personas que les cuesta mucho decidir, muchos miedos, inseguridades, vértigos. A nivel mental un poco eso, y a nivel emocional pues todo lo relacionado pues eso, con miedos y con sobre todo pues temas a lo mejor como más de inseguridades, o temas a lo mejor de ansiedad, de estar muy preocupada en emociones del futuro, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? Y a lo mejor luego lo que pasa no es tan grave, ¿no? Entonces pues sería un poco esto como un cuadro de desequilibrio específico de Vata. Y entonces lo mismo sería aplicado a Pitta y a Kapha, dependiendo de los elementos que se trastocan. Vale, y... Siento que describiste ciertas partes. Me parece impresionante. ¿Qué ibas a preguntar, Vale? Esta era una pregunta como... Cuando hablamos de una mujer, que lo habías mencionado, una mujer que está embarazada, el análisis va a ser el mismo. Como si no estuviera embarazada, porque yo pienso o estoy entendiendo que el análisis puede ser para todos el mismo, porque no estamos viendo si es mujer o si es hombre, sino el ser hacia adentro, ¿no? Y exacto, es algo como más psicológico. Entonces exacto, quería como confirmar que bien sea que estés embarazada o no, pues esto es algo que puedes iniciar en cualquier momento. Claro. Y lo que pasa, por ejemplo, a nivel de diagnóstico es eso. Nosotros cuando diagnosticamos miramos el ser, ¿vale? Miramos pues sobre todo a nivel de doshas. ¿Y cómo lo diagnosticamos? Pues preguntamos un cuestionario pues, físico, mental, emocional, luego, porque cada dedo corresponde a un órgano. Entonces sí, el pulso también te dice mucha información de cómo están. Miramos la lengua es súper importante para darnos información de cómo estamos por dentro. Y luego miramos también pues, un poco el aspecto general, ¿no? Brilla la piel, el pelo, qué me dicen los ojos. Entonces, bueno, esto es un poco lo que se mira. Y luego, y esto es independientemente, puedes comenzar el diagnóstico independientemente del momento en el que estés. Lo que sí, a la hora de hacer el tratamiento se tiene en cuenta el estado en el que estás, pues ya sea embarazada, buscando para concebir, claro, un posparto, o a lo mejor personas que están en un desequilibrio hormonal y que quieren un poco pues encontrar ese balance. Que está genial sobre todo para una depresión posparto o en general un posparto, no tiene que ser una depresión, pero sí es bueno como buscar, porque la invitación se presta también
para que quienes sean madres o estén en búsqueda o estén pasando por una situación pues difícil, hay muchísimas formas de buscar ayuda y no siempre tenemos como las tradicionales, ir a un psicólogo, ir al médico, hablar con tu doctor, sino también tenemos esta opción que me parece magnífica y hasta, como lo dije en un principio, romántica de querer mejorar las cosas. Y bueno, yo pienso que esta terapia o esta medicina, mejor dicho, pues ayuda muchísimo en este análisis de qué es lo que nos está pasando y cómo podemos ayudarnos a nosotras mismas. Eso es, y sobre todo a mí lo que me gusta siempre decir es que la medicina ayurveda es complementaria al tratamiento que se quiera llevar, porque hay gente que además de la medicina ayurveda pues necesita hacer una revisión psicológica o además está llevando un tratamiento médico. Entonces a mí un poco el objetivo como profesional tanto sanitaria como ayurvédica es un poco pues ver cómo se complementa esto. Y si se puede elegir, yo siempre incito a que normalmente la ayurveda hemos dicho que sobre todo sirve para mantener la vida, sirve a modo de prevención. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero tener un buen posparto, necesitaré prepararme antes, ¿vale? De la misma forma que quiero tener un buen embarazo, me tendré que preparar antes de concebir, o cuando quiero concebir me tengo que preparar antes, pues siempre digo eso, ¿no? Como el anticiparse es lo que más herramientas me dará para poder entender ese proceso y sobre todo para que el exceso de lo que vaya acumulando, ya sea un exceso de bata, de pita, de cafa, no llegue hasta tal extremo que explote, ¿no? Y que nos veamos pues en esa situación de estar desbordadas, sino que siempre por eso pues como el ayurveda es cíclico, porque entiende la naturaleza de la mujer como cíclica, antes de llegar al estado B, pues intentar en el paso A qué podemos hacer nosotras. Y así es como realmente pues, es una ayuda a la ayurveda. Okay. Genial. Bueno, ya el tiempo se nos está acabando, sí, pero como 7 minutos. Sí. Lo importante de todo es que nos dejes tus redes sociales porque es necesario, pues ya que nos has explicado todo, pues acudir a ti para saber todo cómo haces la terapia, cómo se empieza el tema de la medicina, si alguien quiere hacer esto como preparación o si alguien realmente necesita como paciente. Sí, claro, os lo dejaré todo. Sí, tengo web, también tengo Instagram, perfecto, así que ya os pasaré la información. Vale, sí, la vamos a poner aquí, o sea, aquí en el video y en la cajita de información también, para que te puedan contactar cuando la persona que necesite. O sea, ya nos contaste que el tener el equilibrio o sea, nos ayuda a nivel emocional y a nivel físico, y que es bueno tener el equilibrio. Y hablaste de los desbalances hormonales. Y cuando uno está embarazado y cuando uno está en posparto, las hormonas hacen un desastre con nosotras. Entonces, la ayurveda nos ayuda, o sea, quiero como que corroborar esto, la ayurveda nos ayuda en esto a mantener, o sea, a prevenir para mantener este equilibrio, ¿cierto? Exacto, eso es. ¿Y cuál es el mejor lo que momento? Hace es, pues, perdón. Eso, lo que hace es un poco pues ver si es un desequilibrio hormonal natural, como pasa durante el embarazo o pasa durante el posparto. Lo que hace es explicar qué herramientas podemos utilizar para que ese desbalance hormonal no genere un desequilibrio interno, ¿no? Por ejemplo, pues durante el posparto, ¿qué pasa? Que claro, en el embarazo hemos venido generando mucha tierra, mucho kafa. El embarazo es un momento en el que se genera mucho kafa porque estamos creando vida. Y el posparto, ¿qué pasa? Que nosotros al dar a luz al bebé se crea un espacio interno. Este espacio interno vicia el aire, entonces hay un exceso de espacio y de aire, con lo cual hay un exceso de bata. ¿Exceso de bata en qué se repercute? Pues en todo lo que tenga que ver a nivel emocional, lo que he dicho antes, emocional, sistema nervioso, a nivel físico, el tema del cabello, el tema de la sequedad, o sea, es como... Entonces, claro, pues Ayurveda dice, bueno, como esto es un proceso natural, ¿cómo lo podemos hacer? Entonces, pues dentro de las herramientas no solamente hay temas de control mental y de alimentos, sino también de suplementos, como por ejemplo con fitoestrógenos naturales,
para poder ayudar pues a mitigar esas cosas. Es impresionante porque es que, sí, o sea, cuando estamos en posparto se nos cae el cabello, está la depresión posparto, o sea, hay tantas cosas que... Todo está conectado. Está demasiado conectado todo. O sea, yo estoy aquí alucinando con todo el tema. Total. Que no lo conocía, lo conocí gracias a la entrevista, a prepararme para la entrevista, y de verdad que me estoy alucinando completamente. No, fascinada además. De verdad, muchísimas gracias porque aparte lo explicas y de una manera tan específica y tan que uno se siente así como obvio. Sí, claro, ¿cómo es que no sabía? ¿No? No lo vi antes, vale. Pero totalmente, tienes toda la razón y tienes la información en tus manos y pues eso es lo importante, que la estás compartiendo con todos y es súper útil, la verdad. Y sí, gracias por venir a compartirla. Es como el Ayurveda puede parecer a veces muy abstracto, ¿no? Cuando una persona se inicia en el Ayurveda a veces se asusta porque, claro, es una medicina que, claro, pues requiere mucho la responsabilidad de la persona y a veces te dicen, tienes que cocinar al momento, todo productos frescos, ecológicos, además hacer meditación, yoga, no sé qué. Entonces a veces nos podemos ver sobresaturadas porque es como, pero si no tengo tiempo de hacer nada, ¿cómo voy a integrar el Ayurveda, ¿no? Entonces yo lo que intento hacer es, ¿cómo puedo hacer una vida ayurvédica siendo madre, mujer trabajadora, viviendo en una sociedad occidental que demanda mucho? Y entonces pues un poco lo que hago es intentar adaptarlo de tal forma que no es que sea un protocolo estandarizado para todos. El que pueda tener más tiempo pues podrá hacer más cosas, pero no quiere decir que por tener tiempo limitado pues vamos a olvidarnos de hacer una vida ayurveda. Al revés, ayurveda se adapta a la persona. Al final es eso, tal vez no tienes tiempo para meditar una media hora, pero puedes meditar 5 minutos, puedes hacer yoga de 10 minutos, puedes... Eso es... dedicarte un poquito más a la cocina, pero le quitas, ¿sabes? Como hacer un equilibrio. Exacto. Bueno. Enamoradas. Yo estoy enamorada, yo estoy enamorada, ya tengo una idea de qué dosha tengo y cuál es mi desequilibrio y bueno, ya te llamaré. Bueno, no se olviden de seguirla a ella, de preguntarle todo. Y bueno, de también preguntarnos a nosotras, que ella en cualquier momento pues les va a responder por acá. Ya, tengo una pequeña pregunta. ¿Todo tiene que, o sea, si uno quiere verse contigo, tiene que ser presencial o hay alguna manera de hacerlo online? No, ahora lo que estoy haciendo es adaptarme, claro, lo ideal siempre es hacerlo presencial, porque también para medir el pulso y también pues la percepción de la persona, claro, pues hay un lenguaje no hablado que es a través de presencial. Pero bueno, como Ayurveda es adaptarse a todo, me estoy adaptando a la situación actual y lo que estoy haciendo es hacer las consultas online. Entonces lo que hago también pues es a lo mejor a la persona mandarle que se observe según qué cosas, entonces que me comunique lo que ha observado de tal forma que yo puedo integrarlo en el diagnóstico e ir un poquito más en detalle. Pero sí, estoy adaptándome a hacer cosas online. Perfecto, chicas, ya saben, las que no están no sé en qué ciudad estás, disculpa. En España. Sí, pero ¿en qué ciudad? Barcelona. En Barcelona. Pues mira, las que no están en Barcelona, pues pueden contactarla online. Vale. Bueno, Connie, muchísimas gracias, agradecidas por haber venido y habernos compartido toda tu información. Muchas gracias, y a todas. Gracias a vosotras porque me encanta lo que compartís. Gracias. Gracias. Bueno, un besito, chicas. Bueno, besos, suscríbanse, @te tengo un cuento piso y sigan a Connie. Un besito. Chao. Chao. Siempre hago